Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio que regentan los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con sacar a flote, llevar a camino seguro y no a ese pasadizo amplio de la delincuencia y del tugurio al cementerio o del tugurio a la penitenciaría, a la cárcel, en que están expuestos esos jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Y allí son formados como verdaderos ciudadanos útiles al país. Así que hay que felicitar también a los salesianos por su labor polinizadora, que siempre lo hemos dicho, de formación. Pero necesitan los recursos, hay que apoyarles. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bien, hoy se dio inicio a la Semana Económica y Financiera del Banco Central. El Banco Central se ha afiliado, diríamos, se ha alineado con esa política global que se llama el Global Money Week, que es un movimiento global de pedagogía financiera y económica para jóvenes, principiantes, etcétera, esas escuelas, las universidades y público en general que quiera asistir también a esas charlas financieras y económicas, para concienciar a esos jóvenes, a esos adolescentes, irlo concienciando de la importancia y para el entendimiento, mejor dicho, de las ciencias económicas, financieras, todos esos movimientos bancarios, cómo bancarizar la ciudadanía, el uso de la tecnología, y esas prácticas también del ahorro, ahorrativa, para que usted mañana haga conciencia de que no se puede transitar por este mundo sin tener una disciplina ahorrativa y además comprensiva de todas de estos movimientos económicos y monetarios del mundo. Y entonces esa es una semana de pedagogía económica, como hemos dicho otras veces. Ya son varias versiones que tiene el Banco Central y sus mejores técnicos de la banca privada también y de los gremios
empresariales y comerciales, todos participan en estas actividades, las universidades, las escuelas de economía y de finanzas, de administración, etcétera, pues participan en esta semana que corre de hoy 16 hasta el día 20 del mes de marzo. Interesante evento que también se presenta no solo en Santo Domingo, aquí en el edificio del Banco Central, en el Salón Salomé Ureña, sino también en el Centro León en Santiago y el Centro Cultural Pereyó en Peravia, en el municipio de Baní. Es decir, que este evento también ya trasciende a Santo Domingo, porque Santiago ya es un centro económico muy importante del país también. Y la zona sur, pues no hay duda que la provincia de Peravia también tiene sus inquietudes y además es abarcante para la zona. Excelente actividad que tiene el Banco Central, que repito, ya van muchas versiones de este evento, que nos satisface a todos, porque es un evento que va orientado a la pedagogía de esas ciencias económicas, que es bueno que los jóvenes y los adultos, pero principalmente los jóvenes, que son los hombres del futuro y las mujeres del futuro, entonces, que hagan conciencia de lo que es o de lo que son estas ciencias de la economía y de las finanzas y de banca, pues ya la banca también habría que verlo como un sector también de esas materias. Bueno, muy bien. Tenemos entonces que la situación que se está enfrentando en el Medio Oriente, nosotros tantas veces que hablamos, pero el presidente Donald Trump es un hombre que no está bien orientado, hemos dicho nosotros aquí todo el tiempo. No porque tengamos una posición anti-Trump, porque Trump, no todo lo que Trump hace es malo, porque su política migratoria, nosotros estamos totalmente de acuerdo con su política de cuidar a Estados Unidos, y eso está muy bien, porque eso mismo exigimos nosotros aquí, contra la inmigración haitiana a lo loco, tolerada y al mismo tiempo también estimulada. Pero allí se han aplicado políticas muy duras, cuestionables, y eso ha afeado un poco también esa razón de actuar del gobierno norteamericano contra inmigrantes ilegales y gente que puede tener ya alta peligrosidad para un país como Estados Unidos, que tiene tantos adversarios. Tiene muchos amigos, pero tiene muchos adversarios, y estos son adversarios de corte terrorista contra el patrimonio norteamericano y sus propios ciudadanos también, que los asesinan y los atracan y los secuestran, etcétera, etcétera. Pero el presidente Trump, pienso yo, que anda turbado. Su política, porque Estados Unidos no es ese Estados Unidos que Trump está ejecutando políticas ahora sobre la base de hacer a Estados Unidos grande. Yo he dicho aquí tantas veces que no sé ya cuántas son, pero hemos dicho que Estados Unidos siempre ha sido grande. Es un país que desde el destino manifiesto, que esa es una de las doctrinas más importantes de los Estados Unidos, y de la doctrina Monroe, que son dos de los principios fundamentales de por qué Estados Unidos es un país grande. Primero, esa doctrina Monroe, que era el de defender el área de América y sus, no voy a decirle satélites, pero su área de influencia básica de los Estados Unidos es las Américas, indiscutiblemente. Entonces la doctrina Monroe, bueno, ante aquella influencia que tenía Europa y que amenazaban con acorazados y todas aquellas maquinarias de guerra, amenazaban a estos países cuando tenían problemas principalmente de deuda o problemas de
geopolítica o de geografía económica también, porque habían, como se llama, colonias y todas estas cosas, y entonces había una influencia tan fuerte que prácticamente tenían a Estados Unidos como ninguneando a Estados Unidos. Muy bien. Vino la doctrina Monroe, Estados Unidos comenzó a fortalecer esa política y los europeos comenzaron a retirarse, pero Estados Unidos no lo sacó a bombazos. Y República Dominicana fue un ejemplo clave de esa política de Monroe, cuando los americanos negociaron la deuda que el gobierno dominicano tenía, o el país tenía con acreedores europeos. Estados Unidos promovió que banqueros norteamericanos asumieran esos compromisos. Y claro, se veía una injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos y su política de nación poderosa. Entonces le daba ese apoyo, le brindaba ese apoyo a sus banqueros, y esa política indiscutiblemente sacó a los europeos de América y Estados Unidos comenzó a liderar las Américas. Eso es evidente y está ahí la historia, no hay que ser un docente para explicar estas cosas. Ahora, el destino manifiesto fue otra política de Estados Unidos a lo interno, es decir, vamos a crecer hacia el oeste y nos vamos a llevar a Titirimundi, como se dice. Si hay que liberarnos a México, lo vamos a expulsar de ahí también, porque los mexicanos son unos haraganes, tienen demasiado tierra, no la trabajan, etcétera, etcétera. Texas es muy grande y eso, y California todavía más grande, Arizona, New México, Colorado, todos esos estados ahí. Estados Unidos empujó, pero lo hizo tal vez con un tipo Trump, no gobernando a Estados Unidos. Eso fue una idea de John Sullivan, un periodista norteamericano de los años 1840 y algo, que vendió la idea de que Estados Unidos era un país bendecido por Dios, óigase bien, para llevar a cabo esa expansión en contra de México y de los indígenas norteamericanos. Y los franceses y españoles, que tenían posesiones también, le vendieron. Ellos compraron, incluso hasta Rusia le vendió Alaska. Entonces Estados Unidos, esa doctrina del destino manifiesto, bueno, se expandió y se hizo ese Estados Unidos grande que es. Luego aquella guerra con España, muy bien, pero le dio territorios de ultramar a Estados Unidos, indiscutiblemente. Sin embargo, Estados Unidos no siguió el ejemplo europeo de crear el imperio. No, Estados Unidos, el destino manifiesto era alejarse de las doctrinas imperiales y hacer un país grande como es hoy Estados Unidos, que va del Atlántico al Pacífico. Ese paisazo. Y todavía Trump quiere expandirse más, porque quieren conseguir a California, a Canadá, quiere conseguir a Groenlandia. Bueno, el hombre, el destino manifiesto ahora es para el norte. John Sullivan y los gobernantes norteamericanos después de 1845 entendieron que era para el oeste la extensión. Pero ahora Donald Trump quiere variar el destino manifiesto para el norte. Muy bien. También saliéndose de esa doctrina norteamericana, Donald Trump, entonces, está aplicando la doctrina que yo llamo la doctrina, entrecomillado, de Donald Trump. Es decir, contrario a todo aquello. Y ha diseñado entonces para Venezuela y tiene para Cuba también planteado la misma fórmula de gobernar esos países desde fuera, desde Washington. Es decir, estar dentro desde fuera. Una política rara, eso no va a llevar a gran cosa allí en Venezuela, pienso yo, porque Venezuela está intacto, el madurato chavato, toda esa estructura, aunque ha ido aflojando algo, pero ahí todo ese tigrismo armado de Venezuela está ahí. La oposición está manos arriba.
Entonces es una dicta blanda o una democradura lo que tiene Trump en Venezuela. Pero eso es insostenible y ese pueblo yo pienso que ya pronto va a salir a protestar. Porque la gente no puede estar allí en un régimen que usted no sabe qué es lo que se está haciendo allí. Porque ese es un régimen que no se sabe para dónde que eso va, políticamente hablando. Porque Trump no puede gobernar un país desde fuera. Y eso no puede, esa herencia del chavismo, del chavato madurato, está ahí con gente incluso reclamada por Estados Unidos, gente que ha sido reclamada por ser narcotraficante, como el caso de Cabello y el caso de Padrino y sus aláteres. Y los mismos Rodríguez que están gobernando Venezuela. Entonces, eso es un caos. Pero eso es un invento de Donald Trump, que vamos a ver cómo le va. Pero eso no va a terminar bien, porque repito, Venezuela tiene que salir de esa bolicie, tiene que salir, la oposición no se va a quedar esperando que la de él, si una gente de esta le diga 3 malas palabras a Donald Trump y Donald Trump entonces envíe un comando y se la lleve para Washington o para Nueva York. La oposición no puede estar en eso. Ahí tiene que haber tiene que haber efervescencia ya política activa y eso va a poner a Estados Unidos entonces en una situación muy difícil porque ¿a quién le va a dar la razón allí? Y además Venezuela no puede seguir gobernada por ese tigrismo, toda esa maquinaria opresora, maquinaria torturadora, delincuencial, etcétera, etcétera, que ha manejado a Venezuela. Entonces Venezuela está así. Lo que se está gobernando o se está planeando para Cuba tiene un efecto de dinastía. Es decir, buscar un familiar de los Castro más joven como para que propicie una apertura, pero se queda lo mismo. Es decir, es una especie de gatopardismo. Cambiar para que todo siga igual. Y entonces, eso no va a ser posible. En Cuba o se tumba ese régimen o ese régimen se auto mejora, hace una apertura de verdad y manda a democracia si quiere o a elecciones y hacen un partido ellos y ese partido que compita. Porque Chávez competía. Chávez competía y respetaba los plebiscitos y los torneos electorales, pero él usó todos esos mecanismos dadivosos, los dineros públicos, populismo abierto, y se mantenía en el poder. Pero había apertura, había por lo menos cierta libertad para expresarse. Entonces, ese es el caso de Latinoamérica. Pero hoy la política de Donald Trump ha sido fatal desde el punto de vista de las relaciones exteriores. Con su amigo, como decíamos nosotros, Europa es la parte, diríamos, cultural, no solo cultural, formativa de Occidente, es Europa. Trump ninguneó a Europa. Una actitud, como hemos dicho nosotros tantas veces aquí, dinamitera. Explotó la OTAN. Lo ninguneó. Ustedes sin mí no son nada. Bien, no lo necesito. Ah, muy bien. Hoy, como puede resultar un empantanamiento allí, en la zona del Golfo Pérsico, ahora pide que le ayuden esos países de Europa, que le ayuden a mantener abierto a Hormuz, porque él sabe que esos precios del petróleo se van a incrementar, los fertilizantes, toda la comida se le va a poner cara a Estados Unidos, y él sabe que eso va a traer problemas, y que hay que destruir a Irán total, pero si lo destruyen es lo mismo, el petróleo sí va a estar escaso, porque la zona va a estar en conflicto. Entonces, esta situación, vimos hoy cómo la historia, la callada se venga. Mientras Trump despreciaba a Europa y se abrazaba con el genocida de Rusia, con Putin, ahora pide a esos ex amigos, a esos aliados que me ayuden. Incluso
Señores, hasta Ucrania le ofreció apoyo a Estados Unidos porque ya tienen experiencia ganada con el asunto de atacar los drones rusos, principalmente iraníes, de factura iraní. Entonces, ya Ucrania ha desarrollado tecnologías y habilidades para derribar estos drones y le ofreció a Estados Unidos, no, nosotros sabemos más que ustedes de esto. Es decir, un desprecio total. Así como es negacionista del clima y todo aquello, Trump se ha comportado también como dinamitero y ha dinamitado prácticamente la OTAN. La OTAN, yo he dicho otra vez, que cuando se fundó la OTAN, el primer secretario de la OTAN fue Lord Ismay, un almirante inglés. Y le preguntaron a Lord Ismay, Mr. Lord, o señor Ismay, ¿qué usted opina de la OTAN? ¿Para qué sirve la OTAN? Y Lord Ismay respondió, la OTAN sirve para tener a los americanos aquí en Europa, tener a los rusos fuera y tener a los alemanes quietos. Es decir, esa era la función de la OTAN. La OTAN se crea para defenderse de lo que podía ser una agresión del bloque comunista, no para atacar, e incluso atacaba si eran atacados algunos de sus miembros. Pero vi hoy que el jefe de defensa, un ex jefe de defensa de Inglaterra, le decía a Trump, mire, nosotros no estamos para acompañar a Estados Unidos cuando ustedes vayan y agredan a un país por allí. Nosotros no necesariamente tenemos que unirnos a ustedes. Ahora, si ese país es agredido, Estados Unidos, la OTAN puede entrar, verbigracia, a Afganistán. La OTAN fue a Afganistán y fue a Irak, porque la guerra fue una guerra que se abrió por la situación que pasó Estados Unidos con las Torres Gemelas. Eso fue una agresión del terrorismo de Al Qaeda, esos grupos terroristas que son islamistas, y la OTAN participó. Ahora le niega, Alemania dijo que no va, Inglaterra le negaron hasta las bases, España, señores, eso es grave para Estados Unidos, por el Estados Unidos de Trump. Y luchar en Irán, los musulmanes iraníes, es un país sumamente difícil. Esos son proféticos, iluminados, se creen ellos, pero autoritarios y proféticos. Imagínense ustedes. Esta gente son, además, gente que no cree en el orden mundial. Viven por su cuenta. Esa gente vive en ilegitimidad interna e internacional. La gente de Irán. Esos clérigos lo que fomentan es el terrorismo. Más contra Israel y han tomado al Líbano, que el monopolio de la fuerza del Estado lo tiene el Líbano, el Estado del Líbano, no un grupo terrorista como Hezbollah. Es decir, la legitimidad del uso de la fuerza en territorio libanés lo tiene el Estado del Líbano, no lo tienen los grupos terroristas que auspicia Irán. Pero Israel entonces ataca porque el ejército del Líbano no hace nada. No se atreve a atacar a esos grupos terroristas o es más débil que ellos teniendo el monopolio de la fuerza. La legitimidad del monopolio de la fuerza. Entonces Israel tiene que actuar. Estados Unidos está actuando. Es verdad, pero Israel no es parte de la OTAN. Eso es un pleito aparte. Estados Unidos, Trump quiere apoyo, pero no encuentra apoyo ahora de esa Europa ninguneada por él. Y la verdad que siempre hemos dicho nosotros aquí, la historia, la callada, se venga. Vamos a la pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo creo que como los dictadores se atraen, el señor Donald Trump tiene que conquistar a su amigo Putin, que él dice que Putin es su amigo, y ha tenido una posición pro Putin, pro Rusia en contra de Ucrania, queriendo rendir a Ucrania, que ha sido entonces la punta de lanza, vamos a decir, o no la punta de lanza, sería el muro de contención a ese expansionismo ruso. Ha sido la Ucrania que está en ese intermedio entre Rusia y Europa. Europa le ha dado apoyo a Ucrania, pero Estados Unidos, después que Trump llegó, lo que ha hecho es querer rendir a Ucrania porque él es amigo de Putin. Entonces, con esta situación de Medio Oriente, que apele a Putin, porque ese sí puede, junto a los chinos, ponerle freno a esta gente de Irán, de Persia, a esta suerte de absolutismo, porque son unos clérigos ahí, absolutismo profético e iluminado, como decíamos hace un rato, que tienen esta gente que no creen en el orden internacional tampoco, ni hay principio de legitimidad, ni para nada. Esa gente actúan por su cuenta, solamente pensando en Alá y en su profeta y en esas ideas, o no ideas, convicciones, esa fe religiosa tan absoluta que tienen ellos con el islamismo. Entonces Putin tiene influencia y esos dictadores se atraen todos. Trump, que se apoya en Putin, porque Putin es el que le está dando apoyo a Irán. Entonces él, en vez de aplicarle sanciones a los rusos, lo que le aplica es ventajas, le da ventaja, le apertura, le quita sanciones al genocida que tiene una guerra abierta contra los europeos. La verdad es que esa política de Donald Trump, eso va en contra de todo lo que han sido esas doctrinas norteamericanas. Esa doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, Estados Unidos abjura de lo imperial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca quiso colonias de África ni nada de eso, los europeos que le encantaba eso. ¿Usted se imagina Estados Unidos gobernando la India? No, Estados Unidos pudo haber gobernado la India y a China, que le hubiera dado la gana también. Pero Estados Unidos nunca tuvo de manifiesto, tuvo eso, ser imperialista, ser imperial, un imperio al estilo británico. Pero Donald Trump ha querido ahora con una política, una política de imperio, pero a lo Trump, no como las colonias, eran las colonias. La India era gobernada por un gobernador inglés. Igualmente las colonias africanas, las otras, Malasia, Singapur, todas esas posesiones inglesas en la zona. Australia en su época tenían sus gobernadores ingleses.
Pero Donald Trump tiene un invento ahora con esta política de tener una colonia desde fuera, gobernando a la gente de adentro. La verdad es que son cosas que chocan mucho y uno no sabe dónde esto va a terminar. Porque Donald Trump no tiene una política clara de qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que se busca con Irán? Bueno, doblegar a Irán. Que cambie el régimen de Irán, pero ¿cómo a distancia se puede hacer eso? Buscando que una oposición se levante allí, haga una presión enorme para derrocar al régimen y termine después Donald Trump negociando con un ayatolá de eso. Explíqueme usted. ¿Cómo eso fue lo que pasó en Venezuela? La oposición no podía hacer más de lo que hizo en Venezuela. Le ganó las elecciones. Tiene ese triunfo legalizado, legitimado por esas elecciones. Tiene el derecho a exigir el poder en Venezuela. Teóricamente, porque no tiene el poder militar. Pero si Estados Unidos va y rinde a los militares como hoy lucen rendidos, entonces pudo haber impuesto la oposición. Bueno, aquí va la democracia, es lo que va a imperar. Sin embargo, prefirió entonces dejar a quienes, a los propios torturadores, a los propios abusadores del régimen, son los que hoy gobiernan a Venezuela. ¿Qué se puede esperar para Irán? Otro ayatolá que sea pro-norteamericano. Es decir, buscar uno que se rinda ante Estados Unidos, tal vez no a favor de Israel, pero a favor de Estados Unidos. O restablecer entonces la monarquía, una especie de monarquía constitucional. ¿Quién sabe qué es lo que puede aparecer ahí? Pero ya ese país, Irán, es un país que ya es muy difícil revertirlo a esa posición de monarquía constitucional. Será muy difícil probablemente. Y entonces doblegar a aquel país de 90 millones de seres humanos, gente fanático, con regímenes acostumbrados a ser absolutistas, pero al mismo tiempo iluminados y proféticos. Ellos se creen que eso es Alá y que las vírgenes y qué sé yo le van a acompañar en el paraíso. Explíqueme usted si será difícil establecer una estabilidad allí que sea un régimen que pueda aceptar el orden internacional. Va a ser sumamente difícil. Entonces esa política de Donald Trump, dinamitera, con la OTAN, una política de estampida de todos los acuerdos multilaterales, unilaterales, multiregionales, regionales. Bueno, esas cosas han creado una distorsión en los mercados, incluso por sus aranceles, toda esa política arancelaria que aún así, destruyéndola la propia Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, pero él insiste. Entonces, que en vez de ganar amigos, lo que gana es adversarios. España amenazada, Inglaterra, todo el mundo amenazado. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir que te ayuden ahora? Esa gente está allí expectante. Están los europeos. Increíble. Aquella alianza atlántica, norteamericana y Europa, una alianza histórica, y que Estados Unidos siempre ha liderado eso, porque es el más fuerte, es el hijo mayor y el más fuerte. Y en base a esa fortaleza podía brindar ese apoyo. Pero entonces Trump quiere compartir, él exige tanto, y los europeos, que incluso para no pelear con Estados Unidos, pues o temperan a cambiar los presupuestos y usar más dinero en su presupuesto militar, tratando de que Estados Unidos lleve una carga menos pesada, menos onerosa que la que lleva en Europa, indiscutiblemente. Pero eso es Estados Unidos, por eso es que Estados Unidos es grande, como hemos dicho nosotros. Porque esos 11 portaaviones que tienen uso son 11 bases militares móviles, que no lo tiene ningún país de la Tierra. Tienen estaciones espaciales, tienen 500 y pico de bases en todo el planeta, aparte de la que tienen en su propio país.
Es decir, Estados Unidos es grande porque es un país que se dedicó a hacerse una potencia en el propio entorno geográfico que le tocó expandirse, que se llama desde el Atlántico hasta el Pacífico. Ese destino manifiesto, eso fue lo que Estados Unidos hizo. Y una armada que creció por el mundo, que la promovió Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, le dio ese crecimiento a Estados Unidos y lo ha hecho la potencia, la hiperpotencia del mundo. Y Donald Trump parece que ahora es que él está entendiendo que Estados Unidos es la hiperpotencia, pero hace años que lo es, pero muchos años. Bueno, entonces vamos a seguir. Él dice que vamos a tener un mundo más seguro, dice Trump. Vamos a esperar a ver si será verdad que todos esos clérigos de Irán se van a quedar mansos, se van a quedar tranquilos con esos grupos terroristas y hutíes y Hamas y Hezbollah y todo aquello. Y eso no va a ser fácil, pienso yo. Este mundo va a estar muy convulso y hay que ver lo que va a pasar en los Estados Unidos en su política interior, que es ahora la pregunta que se hace todo el mundo, cómo esto va a influir en las elecciones de noviembre de término medio en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, entonces para República Dominicana, que es nuestro entorno, yo vi de los diálogos presidenciales, el presidente sigue con esa política de coloquial, de manejo coloquial del gobierno. Estar en los mayores espacios de cercanía con la gente. Ahora vimos espacios de cercanía con los jóvenes, las escuelas secundarias, hace encuentros, diálogos para escuchar las exposiciones de los jóvenes. Muy bien, ojalá estos diálogos traigan soluciones, no es solamente escuchar, oír, es solucionar muchas de esas quejas probablemente que pongan los muchachos, porque si los muchachos están ahí en una escuela, que las condiciones físicas de esa escuela son malas, o la docencia es mala, deficiente, o esa escuela no tiene energía eléctrica de emergencia y le falta una planta, porque los apagones impiden que hayan clases con normalidad. Hay que resolver ese problema. No es escuchar y oír y reírnos y hacer un chiste y interactuar. El camino por los preceptos es largo, decía Séneca, pero breve y eficaz por los ejemplos. Esos diálogos se saludan porque el presidente, bueno, es un hombre de cercanía, es verdad, y tiene 5 años en eso. Para allí, para allá, para acá y para acullá. Oye, se abraza porque la gente entiende que un abrazo de un presidente eso es un soplo divino, un abrazo a Dios. Entonces, bueno, los presidentes se sienten a gusto. Dicen, esta política de cercanía no la tiene nadie. Balaguer no se atrevía a llegar a una escuela. Eso era un anatema contra Balaguer porque era el que golpeaba a los estudiantes, la policía, los tiraba bombas, los gaseaba y bueno, y Balaguer era criminal y asesino, nosotros no, pero estos no son esos tiempos. Estos no son estos jóvenes que gobiernan este país. Si se hubieran encontrado con esas situaciones de política interna y de política exterior a que estaban expuestos esos regímenes desde el 62 en adelante hasta diríamos hasta los linderos del 78. Estos no son, estos gobernantes de ahora no tenían esas agallas para enfrentarse a aquellas situaciones. Vamos a estar claros, eso no era de que vamos a abrazar gente, en esos tiempos no era asunto de abrazo. Vamos a estar claros. Ahora es muy cómodo irse a abrazar con la gente porque ya no hay aquellas tensiones
geopolíticas, ni de guerra fría, ni de golpe de Estado, ni de agitación de las izquierdas y las escuelas secuestradas por los grupos de izquierda, las universidades o la Universidad del Estado, un centro de subversión. Eso no se ve. Es muy distinto ahora, pero entonces esto es histórico, nunca se había visto que un presidente sea tan amable. Hoy y Luis Abinader le ha dado un palo a nadie, ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina. Eso no le dieron un palo a nadie, pero en los tiempos de Balaguer había que dar garrotes y tiros y cárcel y exilio y de todo. Esa es la realidad. Pero aquellos gobiernos tenían también combatientes, guerrillas, focos urbanos, de comandos de agitación y comandos de actos terroristas y todo aquello, y de subversión, y entonces esos regímenes tenían que ser duros en la realidad. Por tanto, ahora es muy cómodo decir que históricamente no se había visto un presidente tan cercano. Recuerdo a Danilo Medina saltando charquitos, y tírenme una foto saltando ese charco, porque eso vende. Y de hecho vende. Entonces, por eso que los presidentes no se pueden llevar de ser tan cercanos, porque con eso no se resuelve. Eso nada más es para fines de encanto. Pero a la hora que a la gente no le resuelvan con los problemas, yo estoy seguro que si el presidente hace un encuentro de eso con los habitantes del suroeste, y se enfrenta a la situación, a menos que haya un silencio cómplice o un silencio cómodo en los moradores del sur profundo, que han decidido callarse y no exigir los trabajos que hay que hacer en Monte Grande. Porque ahí es que los presidentes muy cercanos no quieren enfrentarse a situaciones como esas. Si el presidente hace un encuentro de esto, una asamblea dialoguista en la zona del sureste, que vaya a Tamayo o a Fondo Negro y que se reúna con la gente y le diga a él cuáles son sus problemas mayores. Y esa gente se va a parar ahí y le va a decir: presidente, nosotros tenemos 2 años esperando que su gobierno comience a ejecutar las obras complementarias de la presa de Monte Grande para sacarnos a nosotros de esta pobreza profunda, esta pobreza abyecta que tenemos nosotros aquí en estas zonas del sur profundo. Estamos muertos de hambre, tenemos deficiencias porque no tenemos ni siquiera los servicios públicos adecuados, estamos olvidados. Y lo que nos puede sacar a nosotros de esta situación de precariedad y de olvido social es que se terminen las obras complementarias de la presa de Monte Grande y asumamos nosotros nuestro destino manifiesto, no aplica, y hacer crecer y reverdecer todas estas zonas sureñas atrapadas en la pobreza, en la miseria de siglos. Que nosotros, esta es la salvación de nosotros, lo que nos hemos atrevido a quedarnos en las zonas rurales y no terminamos en los cordones de las periferias de las ciudades más importantes del país. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, quiero mandarle un saludo, enviarle un saludo a mi amigo don Orlando Sánchez, que está en vivo ahí viendo este programa ahora mismo allá en María Trinidad Sánchez, en la provincia de María Trinidad Sánchez, en su sistema de cable, allá en el canal 31, él está viendo el programa ahora y me lo pone de manifiesto aquí por el WhatsApp. Y agradecemos esa sintonía de don Orlando Sánchez. Mi saludo para usted, don Orlando, y para todos los amigos de allá, de la zona de María Trinidad Sánchez, donde tengo muchos amigos ahí también. Y don Orlando es un hombre muy conocido, un hombre muy comunitario también allá. Muy bien. Bueno, esa política dadivosa, yo no sé cómo el gobierno sigue con sus subsidios. Ahí está la parte de los combustibles ahora, una especie como de enredadera que tiene el presidente ahora, tal vez el gobierno, mejor dicho, con este problema de los subsidios a los combustibles, porque indiscutiblemente que es fuerte. Se está hablando de 1.700 millones, más de 1.000 millones de pesos semanal, y eso se desangra a cualquiera, como dice. Ojalá esa guerra termine y eso se pueda solucionar, que aquella situación de emergencia que hay en el Golfo Pérsico se pueda revertir, porque de lo contrario va a afectar las finanzas nuestras. Y los precios de los combustibles ya subieron 5 pesos más la gasolina, y eso le va a apretar la muñeca, como se dice, a la gente, porque no hay duda que todo eso se refleja en los precios de los alimentos, en los precios de las medicinas, de todas las mercancías, porque se mueven en su forma de transporte que hay en la zona, o en todo el país, mejor dicho. No hay duda que eso encarece los productos. Usted ve a Proconsumidor y señores, pero hay gente que hace el ridículo de verdad. Usted oye a esta gente hablando y de este monitoreo y de que vamos a someter a la justicia a quien altere los precios, pero usted tiene control de los aumentos que hace el propio gobierno. ¿Y por qué usted no va y sanciona al presidente de la República? Yo quiero ver yo no le quiero poner un título, diríamos, peyorativo, ni que le resulte ofensivo o injuriante. Pero, señores, hay funcionarios que usted tiene que callarse y dejar de estar hablando vacuencia y cosas sin... Sabe uno que no es trascendente. Usted en Proconsumidor, hablar de que usted va a perseguir a los comerciantes que alteren, pero señor, si a usted le llega una caja de avena más cara a un colmado, el colmado la va a vender más barata o la va a vender a como la tenía antes si le llega más cara. Porque el suplidor le alega que los precios han subido porque el transporte se le ha puesto difícil. Usted va a ir a perseguir entonces al dueño del comercio. Ah, muy bien. Ahí aparece el troglodita, aparece el eficiente funcionario que nada más es verbo, palabra, retórica. Como hemos dicho tantas veces aquí, lo que terminan esas soflamas retóricas que nada más es palabra, esfuerzo verbal y palabrero, figureo
ineficiencia. Ese es funcionario de Proconsumidor. Pero el que está generando el costo es el gobierno. ¿Por qué no ataca al gobierno? Vaya, persiga a Luis Abinader, vaya, dígale, presidente, yo lo voy a someter a la justicia porque usted, su gobierno, está haciendo alza de los precios, está obligando a que los comerciantes tengan que elevar los precios. Vaya al Palacio Nacional. Pero uno sabe que es que se ponen a hablar disparate. Son disparatados y como son gente que lo que quieren permanecer en el cargo, quieren hablar y hacerse sentir, hacerse sonar por ese esfuerzo palabrero y verbal y hasta acomodaticio. Porque no se atreve a ir allá a Industria y Comercio, que vaya donde el ministro de Industria y Comercio y le diga que lo va a someter a la justicia por alterar los precios. Gente disparatada. Entonces, así no se puede hacer gobierno. Pero el gobierno sigue dando subsidios en esta situación. Porque yo vi que la gobernadora de San Pedro de Macorís, señora, los motoconchistas llevándole 1.500 pesos. Pero ¿y de dónde esta gobernadora tiene dinero para eso? Es decir, la gobernación de San Pedro de Macorís tiene dinero para repartirle a motoconchistas hasta 1.500 pesos. Pero que esta riqueza que este gobierno tiene, ¿de dónde que viene esta riqueza? Que el gobierno tiene tanto dinero para repartirlo, para regarlo, como se dice, entregarlo en forma a saco, a puño. Pero ojalá los servicios no se depriman más, no se caigan los servicios públicos, porque cuando el gobierno no puede alegar que no tiene recursos, porque lo van repartiendo a tontas y a locas, como se acostumbra a decir. Bueno, la frontera sigue con su interés por funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y el gobierno dominicano con agentes pro-haitianos consumados, confesados en la Cancillería, buscando el desarrollo fronterizo. Oigan bien, hablen claro o háblesenos claro qué es lo que ustedes persiguen con respecto a la frontera dominico-haitiana. Póngannos claro, háblesenos claro, gobierno dominicano, para saber en qué pie que estamos parados con este colectivo pro-haitiano oficialista. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.